Gerardo, un gusto saludarte, muy buenos días. Juan, buenos días a ti, Marcelo Auditorio. Pues tuvimos un domingo electoral con resultados previsibles según las tendencias comiciales del último año, del 18, y las encuestas que apuntaban a un triunfo importante de Morena en las dos gubernaturas que estaban en juego. Una elección ordinaria en Baja California, que será por un periodo de 2 años la gubernatura, para empatarla en 2021 con las elecciones para diputados federales. Y la elección extraordinaria en Puebla, también para gobernador, es así, de 6 años, pues para suplir a la gobernadora Erika Alonso, quien falleció el año pasado en diciembre, junto con su esposo y exgobernador Moreno Valle en Puebla. Unos resultados que arrojan datos muy interesantes. Por supuesto, insisto, la tendencia, la inercia electoral del 18 se mantuvo en este año. Sin embargo, Morena perdió fuelle, a pesar de que ganó las gubernaturas y de que en Baja California arrasó, como no ocurría desde hace 40 años en esa entidad, cuando el PRI ganó por última vez gubernatura, alcaldías y también la mayoría en el Congreso local. Vimos estados como Tamaulipas, como Durango, donde hubo una distribución, digamos que más democrática de los cargos a elegir. Morena se hace con otro Congreso local, el de Quintana Roo, y aquí vemos claramente una tendencia de baja muy significativa que confirma también la inercia del año pasado con respecto al PRI. El PRI, para efectos prácticos, ya está muy lejos de Acción Nacional, y también otro mensaje clave del electorado es que Acción Nacional se consolida, a pesar de que perdió de estas dos gubernaturas, como la segunda fuerza política electoral. Significa que a pesar de que hubo un gran abstencionismo en los 6 estados que tuvieron comicios, pues la ciudadanía empieza a orientar, así sea de una manera poco significativa, su voto hacia Acción Nacional. Es la fuerza política que los mexicanos están viendo para equilibrar a un partido con tanto predominio como es Morena. El presidente del PAN, Marco Cortés, pues debuta con estos resultados negativos en términos de gubernaturas, que a ellos le dan alguna luz de esperanza a Acción Nacional por los resultados en Durango, en Tamaulipas y en otras entidades como Aguascalientes, por ejemplo, donde conserva Acción Nacional la alcaldía. Un abstencionismo que es reflejo de un hastío ciudadano. Puebla ha tenido elecciones en el 17, en el 18 y nuevamente ahora en 19 para elegir diferentes autoridades. También se confirma este desapego de los ciudadanos hacia los partidos políticos. Un reflejo claro, insisto, son los altos niveles de abstención, que en algunos casos rondaron casi el 20%. En este contexto preelectoral hubo una reunión, un foro de debate de intelectuales en Guadalajara, los desafíos de la libertad, convocada por la Fundación para la Libertad que creó Mario Vargas Llosa, y él decía justamente que el camino que le queda a sociedades como la mexicana, ante una fuerza tan aplastante como la de Morena, y ante los riesgos de un gobierno populista como el de López Obrador, que podría colocar al país en una circunstancia difícil en el corto plazo, queda la movilización ciudadana. Es decir, debe haber por parte de la ciudadanía, a pesar de este hartazgo de tanta asistencia, de tantas elecciones, pues una participación social más activa en la vida cotidiana, no únicamente en los comicios para votar, sino también en el ejercicio ciudadano de cada día, observar a las autoridades, observar a los partidos políticos. Han llegado a cargos de responsabilidad política en México figuras como Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, lo que refleja, insisto, un desconcierto por parte de la ciudadanía. Está votando
por figuras públicas más que por figuras políticas consolidadas. En el caso de Puebla, Enrique Cárdenas era una opción interesante. Él fue funcionario público en diferentes gobiernos federales, también aspiró a la candidatura de Puebla por Morena, sin embargo perdió con Miguel Barbosa, se lanza como candidato independiente, no junta las firmas necesarias. Especialmente para este proceso, el PAN, el PRD y el Movimiento Ciudadano lo captan para presentarlo como candidato al gobierno de Puebla. Tuvo un desempeño más digno que el candidato del PAN en Baja California. Esto confirma, insisto, que la ciudadanía empieza ya a buscar figuras entre la sociedad civil, que las hay indudablemente, como fueron los casos en otra época de Manuel J. Cloutier, quien se postuló por el PAN para la presidencia de la República. Tenemos entonces un escenario electoral de recomposición en el cual el PRI confirma este agotamiento, este estado de muerte virtual del PRI, con pugnas internas en el marco de la próxima sucesión presidencial dentro de ese partido, con dos figuras que aspiran a esa posición, pero que con este resultado del domingo anterior, pues difícilmente el PRI se va a levantar. Hay que considerar también la fuga masiva en algunos casos, como Baja California, de militantes priistas que decidieron apoyar a Morena antes que dar la pelea por su partido, el PRI. Esto se reflejó también en municipios importantes en Durango, como Gómez Palacio, donde jamás había habido alternancia, una votación pues no tan holgada en favor de la candidata Vitela, que se hizo con la alcaldía. Son unos cuantos puntos porcentuales. Esto quizá por parte del PRI hubo una lectura equivocada al no postular a una figura más consolidada dentro del PRI y decantarse por una candidata que no representaba mayor peligro para ningún partido político. La alcaldesa en funciones todavía, Leticia Herrera, vio el escenario de 2018, quizás supuso que Morena ganaría con un amplísimo margen en Gómez Palacio. No fue así, fue un margen muy apretado. Acción Nacional conserva la capital del estado, la mayoría de los municipios. En fin, esta elección lo que arroja insisto, es que Morena no las tiene todas consigo. Efectivamente ganó 2 gubernaturas relevantes, con las cuales suma ya 7, un número muy significativo. Tendrá apenas una menos que Acción Nacional y 3 o 4 menos que el PRI. Sin embargo, Morena es partido desde hace apenas 5 años. Es decir, es una corriente política que ha tenido un avance muy significativo, puesto que no únicamente gana la presidencia de la República, el control de ambas cámaras federales, 21 congresos locales junto con Quintana Roo, sino que también tiene ya en su poder estados estratégicos con una alta lista nominal de electores, como son Ciudad de México, Veracruz, Puebla, Baja California, Chiapas, Tabasco, Morelos. Es decir, una fuerza muy significativa, muy importante. Por eso la preocupación planteada en este foro, los desafíos de la libertad, que tuvo lugar en Guadalajara, porque sí esta corriente política de Morena tiende a ocupar más espacio. Sin embargo, no se ha articulado como partido político, y esto lo vimos particularmente en casos como Durango, Tamaulipas, donde el gobernador Cabeza de Vaca logra un triunfo importante, y también en Aguascalientes. Aquí en Coahuila se da por hecho que el futuro gobernador será de Morena. Sin embargo, la elección será en 2023, cuando el partido del presidente López Obrador tenga ya 5 meses de desgaste político. Si no hay resultados satisfactorios, si no se abate la delincuencia, si no se castiga la corrupción, entonces habrá seguramente un voto menos entusiasta por Morena. En esta elección del domingo anterior no hubo castigo contra el presidente López Obrador, puesto que se trató de elecciones locales. En todo caso, el voto de castigo fue contra los gobiernos panistas de Baja California, que asumió esa posición, la gubernatura del PAN, desde 1980.
89, mantuvo 6 gobernadores panistas ininterrumpidamente. El PAN se agotó, incurrió en vicios que criticó en el PRI, figuras simbólicas, emblemáticas como Ernesto Rufo, primer gobernador de oposición en México, pues ha hecho señalamientos muy críticos a su partido Acción Nacional, que tiene como consecuencia esta derrota apabullante del PAN en Baja California, donde Morena se hace, insisto, con la gubernatura, las alcaldías y la totalidad del Congreso. En Baja California es en su dimensión el México de hace 50 años, donde una sola fuerza dominaba todos los espacios políticos de ayuntamientos, Congreso local y gubernatura. Hay que seguir con atención el desempeño presidencial, el desempeño de su partido, y también exigirle a otras fuerzas políticas, a Acción Nacional, al mismo PRI, al Movimiento Ciudadano, pues que tengan una mayor vinculación con la sociedad, que la representen auténticamente en los congresos, en los gobiernos, y puedan así tener avances en los próximos años, porque nada peor para una democracia de cualquier parte del mundo que el poder se concentre en un solo partido político, en este caso en Morena. Gerardo, pero también es de llamar la atención una drástica reducción en el voto que tuvo Morena, sobre todo en el caso de Durango. En las elecciones de 2018 se llevó el 44.26% de la votación, mientras que en las elecciones del domingo se llevó solamente el 8.9%. Es decir, una reducción pues bastante considerable, siguiendo con Aguascalientes del 47.8% al 24%, y en Quintana Roo del 67% al 34.6%. Pero así en todos los estados donde hubo elecciones hubo una reducción considerable del voto por parte de Morena. ¿Esto no se estaría hablando ya de un declive? Es decir, el hecho de que el tsunami de AMLO ya pasó. Ya pasó. Hay algunas lecturas, ¿no? La elección federal pues tuvo un impacto en todo el país. Fue una elección que se veía venir con una fuerza muy importante de López Obrador. En la elección del 2018 se votó para presidente de la República, se votó en este caso por López Obrador, que capta más del 50% de la votación del voto útil. En estos casos, en estas elecciones locales, el ánimo del electorado es otro. Si vemos los números, donde sube más la votación es donde hubo elecciones para gobernador. Y efectivamente, este declive en la votación de Morena responde a varios factores. Uno muy importante es que todavía no se articula como partido político, todavía no tiene estructuras que le permitan mantener un nivel de votación como el del 18, aunque era muy difícil que llegara a esos niveles, porque, insisto, el ambiente, la efervescencia nacional era otra. López Obrador ha sido un fenómeno electoral, un fenómeno político, un fenómeno mediático. Ciertamente Morena se identifica automáticamente con López Obrador, pero repito, y cito el caso de Coahuila nuevamente y el de Durango, hay algunos liderazgos de Morena que están tratando de articular este movimiento como partido político sin lograrlo todavía. El Morena va a depender en mucho de los programas sociales, y los programas sociales de reparto de efectivo a personas de la tercera edad, a estudiantes, a personas con discapacidad, aún no tiene un efecto importante a escala nacional. La apuesta del presidente López Obrador y de Morena es justamente que la estructuración de este movimiento como partido se dé a través de los programas sociales, y que esa sea la plataforma para crear una estructura partidista que le permita mantener a sus cuadros y sumar a otras corrientes y mantener niveles de votación, si no similares, por lo menos no tan drásticamente diferentes, claro, como los que ocurrieron en el 2018. Muy bien. Gerardo, ¿algún punto de contacto? Por supuesto, gerardo.espacio4@gmail.com.